Bien, vamos a iniciar. Ya había dado los buenos días a las personas que estaban aquí presentes. Vuelvo a reiterarles los buenos días. Mi nombre es Sol Anita Pérez. Soy biodescodificadora biológica de las enfermedades. Algunos de ustedes han sido mis consultantes, otros han estado en algunas conferencias, en algunas charlas que hemos tenido, y otros me parece que es la primera vez. A todos, bienvenidos a esta conferencia con el nombre de Cisana. ¿A quién te parecerías menos de tu clan? ¿Y cuál es el motivo de esta charla? Bueno, el motivo es porque muchas personas nos quejamos de no sanar, de hacer todo para quitarnos de esa enfermedad que nos causa dolor, que nos provoca gastar dinero, por supuesto, que es un desgaste emocional, un desgaste familiar, un desgaste social. ¿Y cuál es la respuesta si hago todo lo que me dicen? Si me tomo los medicamentos, entonces, ¿por qué no sano? ¿Por qué se va un rato, pero después de un tiempo la enfermedad vuelve? Y preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Es un castigo divino? ¿Es una herencia? ¿Qué es? Siempre preguntamos qué es. Nunca preguntamos para qué. Esa pregunta raramente nos la hacemos. El para qué nos da una respuesta de algo debo aprender de esta enfermedad. Y no, la enfermedad no es hereditaria. La enfermedad no es un castigo divino. No es que nos hayan escogido expresamente para tener esa enfermedad de ninguna manera. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos qué es lo que nos pasa? ¿Por qué esa enfermedad no se va? ¿Por qué me han dicho que es crónica y que además es degenerativa? O sea, que la voy a tener todo el tiempo y que además me va a ir dañando otros órganos, que al final quizá no muera por la enfermedad que diagnosticaron inicialmente, pero sí muera porque me provoca que algunos órganos empiecen a degenerarse, o sea, a dañarse. Entonces, ¿cuál sería la explicación de por qué nos sanamos? ¿Y por qué estamos mencionando al clan? ¿Qué es el clan? Nuestro árbol genealógico. Los hayamos conocido o no los hayamos conocido, eso no importa. Son nuestros ancestros, tanto de la rama materna como de la rama paterna. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, nosotros tenemos lealtades, afinidades, tenemos reparaciones y tenemos oposiciones con algunas personas del clan. Somos dobles, somos gemelos simbólicos de algunas personas del clan, no de todos. ¿Y de en qué va a consistir eso? En el mes de nacimiento mío y de mis ancestros que nacieron en ese mes, pero no nada más en ese mes. Más adelante vamos a ver cuáles son los meses por afinidad. Y nosotros podemos encontrar que aparte de la afinidad, también somos dobles, porque tenemos parecido físico con la abuela, con la bisabuela, con la tatarabuela. También tenemos parecido en actitudes. Y para rematar con la cerecita del pastel, nuestros padres nos pusieron el nombre de la bisabuela que ha venido pasando de generación en generación. Así que se imaginan, la bisabuela tenía un costalito que venía cargando y se lo pasó a mi abuela. Y mi abuela ya traía dos. Y entonces mi abuela se lo pasa a mi mamá, que trae tres. Y si yo tengo el nombre de mi mamá, pues ahora tengo 4 costalitos que resolver, no únicamente el mío.
Por eso las cosas me cuestan más trabajo. Por eso me cuesta trabajo sanar, porque tengo una lealtad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descubrir cuál es el sentido de la enfermedad. ¿Por qué llegó? Si nosotros vamos con la medicina convencional, con la que siempre vamos, y quiero aclarar que la biodescodificación no está en contra de la medicina tradicional, de la medicina alópata, de la medicina que ustedes quieran. La biodescodificación es una terapia que acompaña, es una terapia de acompañamiento. No es alternativa, no va en lugar de. Por eso, cuando llegan conmigo, siempre les pregunto si están yendo al médico y si están tomando el medicamento que les indicó, si están llevando toda la rutina que les indicó el médico, porque ningún biodescodificador certificado les va a quitar algún medicamento. Eso lo tiene que hacer el médico que los está atendiendo en la otra parte. Entonces, la biodescodificación jamás estará en contra de la medicina convencional. Simplemente, donde diferimos es en el hecho de decir que las enfermedades son crónicas y que son degenerativas y que jamás podrán curarse. Debemos de tener presente que el sentido de la enfermedad es una reparación. ¿Y una reparación a qué? Esto sería la conciencia del sentido de la enfermedad. ¿Qué estoy reparando con esta enfermedad? Estoy reparando un estrés que hice con anterioridad. ¿Estrés? ¿Qué pasó? Ese estrés no es actual. Cuando nos dicen, enfermaste por estrés. Claro, todos por estrés y todas las enfermedades, antes su antecedente es un estrés. Nos ha pasado, por ejemplo, que cuando nos vamos de vacaciones es cuando más enfermamos. Cuando mejor estás es cuando más te enfermas, porque ya relajaste. Llegó el momento de la relajación. Primero, va en una línea de tiempo. Primero es el conflicto. Este conflicto me genera estrés. Si estoy en el conflicto con el estrés, no me voy a enfermar. Difícilmente lo voy a hacer. El cerebro ahí no interviene, porque la persona está así, está estresada. Pero llega un momento que ese conflicto pasa. De alguna manera se resuelve. Por ejemplo, si tengo un familiar enfermo, ¿qué va a pasar? Ese familiar puede sanar o puede fallecer. Es una solución al conflicto. Y esa solución al conflicto hace que me relaje, cualquiera que sea. Después de que pasa el evento, relajo. Y al momento que relajo puede ser la semana que viene, en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año, en 2, 3, 4, hasta 6, 10 años. Y a veces ya no nos acordamos de ese evento. Y entonces viene la enfermedad. ¿Y cómo sé en qué órgano va a llegar esa enfermedad? Eso no lo sabemos. Solamente lo sabemos hasta el momento que la enfermedad se declara. Cuando la enfermedad aparece, entonces empezamos a indagar por qué ese órgano donde aparece la enfermedad se estresó. Y es cuando el consultante, por esa razón, no se puede consultar por terceros. Solamente se puede consultar por terceros a los niños hasta los 14 años. Y se descodifica a la madre. ¿Por qué? Porque el niño es uno con la madre. Cuando está dentro del útero, se alimenta a través del cordón umbilical. Y de los 0 a los 7 años, todas las enfermedades que padezca el niño es por el estrés que ha sufrido la madre. Al niño, dale el medicamento y a la madre, búscale la emoción. Y con eso se soluciona el conflicto de enfermedad. De los 7 a los 14 es con el padre.
pero tiene que pasar a través de la madre. Ejemplo, el padre pierde el trabajo. La madre se estresa, porque ¿cómo vamos a pagar la renta? ¿Con qué vamos a pagar la despensa? Y es a causa de que el padre perdió el trabajo. Esa angustia, esa preocupación que tiene ella pasa al hijo en forma de enfermedad, porque la enfermedad es una reparación. Se hace un pacto inconsciente entre madre e hijo. El hijo inconscientemente dice, mamá, yo me enfermo para que tú no mueras. Obviamente, si es inconsciente, no lo sabemos, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todo lo que nosotros decidimos es por nuestro consciente, la forma en que lo hacemos de manera consciente, con razón, porque lo pensé así. Déjenme decirles, si ustedes ven esto que tengo aquí en la mano y que aparece por ahí un puntito azul, esa es la parte consciente. Eso es lo que decimos, lo hice porque quise, lo hice porque así lo decidí, porque así lo planeé, porque yo decido. Bueno, esa es la parte consciente de nuestra estructura cognitiva. Y déjenme decirles que todo lo que aparece abajo, todo eso amarillo hasta la punta, ¿ya vieron? Aquí donde está mi otro dedo, es la parte inconsciente. Y aquí es donde tenemos, aparte del inconsciente del presente, tenemos el proyecto sentido. ¿Y cuál es el proyecto sentido? Esas emociones que sintió mi madre durante 18 meses cuando estuve en su panza. Pero no fueron 18 meses de embarazo, claro que no. Pudieron haber sido 9, 8 o 7. Pero antes de que se embarazara, fueron 9 meses anteriores. Entonces, si estamos hablando de un embarazo regular, que es de 9 meses, 9 más 9, 18 meses. Pudieran ser 17 o 16. Y aparte de eso que mi madre sintió y que también yo sentí, porque no pensaba, cuando estaba en el útero, cuando estamos nosotros en el útero no pensamos, sentimos. Si nuestra madre está alegre, está triste, está preocupada, está enojada, lo sentimos. ¿Ustedes creen que somos enojones porque así me hizo Dios y porque así nací? Pues no, hay que preguntarle a mi madre si cuando estaba embarazada mi padre la hizo enojar o hubo un evento que la hizo enojar. Y yo lo sentí. Y entonces traigo la carga del proyecto sentido. Pero aparte de ese proyecto sentido, lo que traemos aquí también es el transgeneracional. ¿Y cuál es ese transgeneracional? Las ataduras familiares. Les hable o no les hable, los conozca o no los conozca, eso no importa, porque nosotros pertenecemos a un clan, a un árbol familiar, nos guste o no nos guste. Podemos decir, es que quiero romper con el clan y entonces ya no le hablo a mi abuela. Es que aquí no se trata si literalmente le hablo o no le hablo a mi abuela. No se necesita eso. Cuando se hacen los cortes, cuando se devuelve, debe de haber una metodología para hacerlo. No es simplemente le dejo de hablar y con eso se soluciona el asunto. No. ¿Por qué? Porque ya no le hablo a mi abuela, ya no le hablo a mi abuelo, ya, bueno, ya no le hablo a toda la familia, me cansé de ciudad, ya ni los veo. Entonces, ¿yo por qué me sigo enfermando? Y dicen que es porque soy doble de mi abuela. Porque eso va a persistir por los siglos de los siglos y el tiempo que siga viva. Y quizá algunos de mis descendientes sean dobles míos. Y entonces la carga que yo traigo en este momento también la van a traer ellos. No es que hereden, vienen programas. Mencionaba en algunas otras ocasiones que, por ejemplo, nosotros tenemos en el celular muchos programas.
Aquí están. Y la pregunta es, ¿conocemos todos y cada uno de estos programas para qué sirve? No, ¿verdad? La respuesta es no. Pero si llega uno de nuestros hijos, uno de nuestros nietos, abre el celular y le da clic en alguno de los programas, lo activa y hasta nos lo andan cobrando en nuestro plan. ¿Cierto o no? Así sucede. Y entonces ya quedó activado. Así pasa con las enfermedades. Si yo veo de pequeña, porque todas las enfermedades, si queremos curar una enfermedad, sanarla, hay que ir a la infancia. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se programó y tenemos que encontrar la raíz, sacar esa raíz. Tenemos que sacar esa raíz para poder sanar. ¿Y quién lo hace? El consultante, dirigido por el terapeuta. Así se hace. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué tengo que ir a sacar esa raíz? Pues porque ahí programé, porque me pueden estar dando aspirinas, pero eso nada más me ataca el síntoma y después de un rato vuelve. Solamente me ataca el síntoma durante determinado tiempo y después vuelve. Y entonces, ¿por qué no me puedo quitar esta asma, esta sinusitis, esta rinitis, esta alergia que dijeron que ya es de por vida? Quiero decirles que en algún tiempo, y por aquí hay personas que lo pueden atestiguar, porque han sido amigos míos de muchísimo tiempo, fui alérgica y no sabía ni siquiera a qué era alérgica, porque todo lo que comía me provocaba que me quedara como monstruo, que me hinchara, que me salieran unas ronchas enormes y se me empezara a obstruir la garganta. O sea, venía el ataque por alergia y tenía que ir así, inmediatamente al hospital, porque si no, pues no estuviera aquí con ustedes. Y pregúntenme ahorita si yo soy alérgica. Yo no soy alérgica a nada. En ese tiempo el problema era, se descubrió que era alérgica a la grasa. ¿Y por qué? Porque en determinado momento tuve un conflicto con alguien y en la mesa había grasa. Había un alimento que tenía grasa. Y entonces, ¿qué hizo mi inconsciente? Creyó que el peligro no era la persona que estaba enfrente con la que yo estaba discutiendo y me estaba provocando una emoción negativa. Mi inconsciente creyó que el peligro era la grasa. Y entonces, cada vez que yo comía algo, como por ejemplo carne de res, carne de cerdo, queso, leche, que tenía grasa, yo me intoxicaba y entonces ya era así de, ya no puedo comer nada porque todo me intoxica. ¿Qué es lo que me está intoxicando? ¿Cuál es el alérgeno? La grasa. Pero el problema no era la grasa. El problema era que yo me diera cuenta que el día que fui, la alergia tiene dos fases, la activa, la pasiva y la activa. La pasiva es el día que se impronta, el día que el programa se activa y ese día no pasa nada aparentemente en el cuerpo. No se hincha a uno, no le salen manchas, no le sale nada. No sienten nada. A la siguiente vez que en la mesa está el supuesto alérgeno, que en este caso era la grasa, es el momento que se activa, viene la fase activa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar, ¿cuándo fue la última vez que comí ese alimento y que no tuve ninguna reacción? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la mesa con las personas que estaba para que mi inconsciente creyera que el alérgeno era la grasa? Y para las personas que son alérgicas, el alérgeno puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, plátano, huevo. Hay personas alérgicas, dicen al polvo, al sol, que es papá, pero al sol de la playa, ¿verdad? Porque al sol de la ciudad, ese no, porque ese es un sol diferente, ¿o qué? O sea, aquí hay una explicación, porque solamente cuando voy a la playa, el sol me hace daño. ¿No, no les parece, no les da curiosidad?
¿No les parece algo paradójico? Que cuando estoy en la ciudad el sol no me hace daño, pero sí me hace daño cuando estoy en la playa. Porque hay una explicación para eso. Y la parte más importante en la biodescodificación es darse cuenta. Darme cuenta de lo que pasó antes y poder discernir si lo puedo quitar o lo quiero seguir manteniendo. Nosotros somos seres biológicos. Les voy a contar un cuentito pequeñito. El kudú es un antílope africano que en muchas ocasiones ha estado en peligro de extinción. Ustedes lo pueden googlear. No, para que no se me salgan de la conferencia, pero el antílope africano, el kudú, en muchas ocasiones ha estado a punto de extinguirse. Es un ser biológico. Al kudú le encantan las flores de acacia. Las plantas también son seres biológicos. El kudú empieza a comer las flores y las hojas de acacia. Y de pronto la empieza a dejar desnuda a la planta. La planta se da cuenta. Y cuando eso sucede, si la planta se queda desnuda, sin hojas, puede morir, va a morir. Y la planta empieza a generar veneno, que el kudú, a través de los años, aprendió que en ese momento tenía que parar, porque al momento que se mete a la boca, la hoja de acacia es dulce, pero cuando empieza a generar veneno, empieza a ser amarga. Y si el kudú la sigue comiendo, va a morir. Pero ¿qué sucede? El kudú deja de comerla. Lo lógico sería que el kudú se fuese a la siguiente planta, que está a unos metros de la que ya había comido sus hojas. Pero no, el kudú camina y se va 400 metros lejos de esa planta donde comió y ya le empezó a generar veneno. ¿Por qué? Porque las plantas se comunican entre sí y todas las que están cerca generan veneno para que el kudú no se las coma. Ahora entendemos por qué el kudú ha estado a punto de extinguirse en algunas temporadas, porque no aprendía que cuando la planta, cuando la hoja se vuelve amarga, es veneno y debe dejar de comerla. ¿Ok? Entonces vemos cómo nos defendemos para sobrevivir. La acacia se defiende generando veneno para que el kudú deje de comérsela. Y todos los que somos seres biológicos, como los humanos, los animales, las plantas y los minerales, todos hacemos el foco de Hammer. ¿Y cuál es el foco de Hammer? Ese círculo que se hace en nuestro cerebro, que aparece en nuestro cerebro en una radiografía, en una simple radiografía. Cuando tenemos un cáncer, por ejemplo. ¿Cómo es ese círculo? Cuando aventamos una piedra al agua, aparecen las ondas de color naranja, que le llamamos. Bueno, así aparece ese círculo en el cerebro. Y antiguamente se decía que era una falla del escáner de Zimmer. Pero lo curioso es que de acuerdo al cáncer, que depende en el cerebro de determinada área, porque no todos los órganos están en la misma área, la memoria está en una, la vista está en otra, cada órgano tiene su lugar en el cerebro. Entonces el foco de Hammer, como lo llamaron sus detractores, al foco en honor al doctor Hammer, pero en forma de burla, el foco de Hammer, cuando se saca la radiografía, cambia de lugar, dependiendo en dónde está el cáncer. ¿Y qué significa este foco de Hammer? Este foco de Hammer es la emoción que está atrás de ese cáncer. ¿Y qué es un cáncer? Un cáncer es un gran resentir guardado por largo tiempo.
Mucha gente dice, es que es rencorosa y odia. No, no precisamente. Dice gran resentir, y si separamos la palabra, dice resentir, o sea, volver a sentir. ¿Y qué vuelve a sentir? Puede ser tristeza, preocupación, angustia, desvalorización, rencor, cólera, ira, odio. ¿Se fijan que no solamente es rencor ni odio? Son muchas las emociones negativas. ¿Y por qué la resiente? Porque se lo hicieron desde hace mucho tiempo o quizás es un transgeneracional. O sea, ese rencor o ese odio o esa tristeza probablemente no sea de esa persona, sobre todo cuando son niños. Esa desvalorización, ese problema viene de un ancestro o viene del útero de mi mamá, porque mi mamá sintió esa emoción y yo la traigo y la vuelvo a resentir, o sea, la vuelvo a sentir y la vuelvo a sentir en cada instante y un día detona. Ese es el detonante y buscamos un justificante. Es que le dio cáncer porque comió carne descompuesta, por ejemplo, ¿no? Es que le dio cáncer porque se comió el azúcar que ahora viene procesada en esos sobrecitos y que empezaron a decir que provocaban cáncer, aunque después salieron y se desmintieron ellos mismos, ¿no? Y entonces, eso que dicen y que me han dicho y que decía mi mamá son creencias, creencias que tenemos, como por ejemplo, si mi mamá es diabética y mi abuela también lo fue, yo también lo voy a hacer. No, eso no es cierto. Si así sucede es porque hay una lealtad, porque hay un programa, porque probablemente sea doble, ya sea de mi madre o de mi abuela o de mi tatarabuela, porque los secretos no se van a la tumba. Tenemos noticias. Dicen que se muere y se llevó su secreto. No, no nos llevamos nada. Solamente nos llevamos los aprendizajes. Nosotros somos almas habitando un cuerpo. ¿Qué es lo que se queda en la tierra? El cuerpo. Y se descompone. Pero ahí no se quedan los secretos. Los secretos salen en nuestros descendientes y salen en forma de enfermedades. Y no es un castigo. La enfermedad es una reparación y nos viene a dar un mensaje y debemos de tener la conciencia suficiente para poder comprender esa enfermedad, qué me viene a enseñar, para qué la tengo, qué debo aprender, no qué debo quejarme, porque no se trata de quejarse, todos estamos conectados, es una red. Así como hay redes semánticas, hay redes familiares y todos estamos conectados. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque es un acto de supervivencia que hace el cerebro. El cerebro jamás, jamás quiere morir. Eso ténganlo por seguro. Cuando la mente, que le corresponde a la psicología arreglar los problemas de la mente, no puede resolver un problema, se lo pasa al cerebro. Y el cerebro dice, yo lo voy a resolver, pero de manera biológica, porque yo acá no, que lo resuelva el cuerpo en forma biológica. ¿Y cómo lo resuelve? Con una enfermedad que simplemente nos viene a reparar. Y probablemente algunos de ustedes, aunque estén ahorita con las cámaras apagadas y no los esté viendo, probablemente estén empezando a tener sueño, a toser. Y les voy a decir que eso quiere decir que alguna de las cosas que he estado diciendo les han estado resonando y eso que no he estado hablando exactamente de el significado de una enfermedad, sino ¿por qué no sano? ¿Por qué no sano esa enfermedad que quiero sanar? Pero la quiero sanar con mi consciente, no con mi inconsciente. Nunca hago un acto de inconsciencia, de ir más allá de lo que se ve, de lo que es aparente. Porque si nosotros empezamos a investigar, vamos a ver que la física cuántica ha descubierto muchísimas cosas y nosotros somos parte de ello. Nosotros estamos en alguna dimensión. No, un mundo que no es creado únicamente para nosotros,
que es creado para muchísimos seres, que estamos en diferentes dimensiones y que a veces son cosas que no podemos verlas, pero sí podemos sentirlas. Sí lo podemos sentir. La emoción no la puedo ver. La emoción es simbólica, pero la enfermedad es real. Y ahora, por ahí veía algunas personas que hablan en contra de la biodescodificación. No me voy a poner a pelear con ellas ni a discutir. Simplemente lo que quiero aclarar es que la biodescodificación no viene a reemplazar a ningún tipo de medicamento ni a ningún tipo de medicina. Es una terapia de acompañamiento. Y por ahí leía que decían que la culpa de enfermarme es mía, o sea, de la persona. Eso no es cierto. O sea, no nos enfermamos porque queramos enfermarnos. Nos enfermamos porque no sabemos lo que estamos haciendo. No sé que esta rabia que tengo y que no se la puedo decir a mi suegra, porque si se la digo, fíjense bien, si le digo a mi suegra lo que estoy pensando en este momento, es un acto de sobrevivencia, dice el cerebro. Aguas, alerta, alerta, te puedes divorciar, te puedes morir si le dices a tu suegra lo que estás pensando. ¿Y qué hacemos? Hacemos entripados. Me quedo con ese coraje. Me quedo con eso que quería decir y no lo dije. Este es el conflicto. Quiero expresar. Nosotros nos enfermamos en la mayoría de los casos por el qué dirán. ¿Qué van a decir si yo en este momento me encolerizo y digo lo que quiero decir a quien se lo tengo que decir? O sea, se lo tengo que decir a la persona que me está haciendo ese conflicto, pero si se lo digo me muero. A mi suegra, a mi madre, a mi jefa, a mi marido, a mis hijos, a mi amiga, me quedo sin amiga y es la única que tengo y luego ¿qué voy a hacer? Entonces mejor me lo trago. Y así, a lo largo del tiempo, voy metiendo en el vaso, gotita a gotita, gotita a gotita, y llega un momento que el vaso se llena. Y al momento que ese vaso se llena, ¿qué pasa? Detona la enfermedad. Detona la enfermedad. Y no me enfermé porque yo quería. Yo no sabía que puedo sacar esa emoción y no precisamente delante de mi suegra. Para el cerebro, al cerebro le da lo mismo si tengo a la persona enfrente físicamente o me la imagino. Y ahorita, en este momento, les voy a hacer un ejercicio. Si gustan, pueden abrir la cámara y si no, la pueden hacer ahí donde ustedes están. Cierren los ojos. Quiero que cierren los ojos y que piensen en un conflicto, en algo que ustedes quieran solucionar, que sea una enfermedad. Estamos enfocados en la enfermedad. Busquen una enfermedad que tienen. No piensen en una enfermedad de mi marido, porque esa no les va a funcionar. Tiene que ser una de ustedes. Piensen en esa enfermedad. Cierren los ojos. Y luego inhalen y exhalen. Y lo hacen más despacio. Inhalan y exhalan. Pero con los ojitos cerrados. Inhalan y exhalan. Y cada vez lo van haciendo más despacio y se van concentrando en el aire que entra por su nariz, que es un aire más frío. Y cuando lo exhalan, el aire sale un poco más calientito, cambia la temperatura. Y ahora, como si fuera una pantalla de televisión, pongan ahí su enfermedad. Piensen en una enfermedad. Pónganla ahí. Como ustedes quieran, la pueden poner en forma de nube, en forma de piedra, como ustedes sientan que es esa enfermedad. Quizá pongan el órgano ahí, la nariz o el páncreas, pónganlo ahí enfrente. Y véanlo. Y ahora, imaginariamente y con su boquita cerrada, porque no necesitamos aquí ventanearnos, pregúntenle a esa enfermedad,
¿Para qué está en su vida? ¿Para qué está en su vida? ¿Cuál es eso que ustedes tienen que aprender de esa enfermedad? Pregúntenle, ¿qué haces en mi vida? ¿Cuál es el mensaje que me traes? ¿Qué debo aprender de ti? Y algo les va a contestar. Puede ser una imagen, puede ser que vean la palabra escrita, puede ser que escuchen algo. Concéntrense ahí. Y ahora, ya que les contestó, así con sus ojitos cerrados, los que tienen el video abierto, nada más muevan su cabeza diciéndome si sí o no les ha contestado. Solamente muevan su cabeza. Si ya les dijo, ¿para qué está? ¿Para qué? ¿Qué hace ahí en su vida? ¿Para qué está ahí en su vida? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué tienen ustedes que aprender? ¿Qué les quiere enseñar esa enfermedad? ¿Qué les quiere enseñar? Recuerden seguir respirando, inhalando, exhalando y concéntrense en esa pantalla que tienen allí enfrente, donde ustedes pusieron a su enfermedad. Inhalen y exhalen profundamente. Y ahora les voy a pedir, así como están, van a cambiar de posición. Imaginariamente, ustedes ven que la enfermedad toma el lugar donde ustedes están sentadas y ustedes van al lugar de la enfermedad. Ahora ustedes se han convertido en la enfermedad y la enfermedad es una de ustedes, está enfrente. Han cambiado lugares. Y ahora quiero que le pregunten, siendo ustedes la enfermedad, escuchen bien, han cambiado posiciones. Ahora ustedes son la enfermedad. Ahora, tomen el lugar de la enfermedad y sientan, ¿para qué estás en la vida de Mónica, en la vida de Gibi, en la vida de Lupita, en la vida de Blanca? ¿Para qué estás ahí en la vida de Daniel, de Alex? Ahora ustedes son la enfermedad y ustedes sienten para qué están ahí, qué es lo que deben hacer. Inhalen y exhalen lentamente y concéntrense ahí, en ese lugar de la enfermedad. Yo te pregunto, enfermedad, ¿qué estás haciendo en la vida de esta persona? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? Y ahora, imaginariamente van a cambiar de lugar, van a volver a su lugar. Vuelvan a su lugar y dejen que la enfermedad vuelva a su lugar original. Ahora van a hacer una negociación. Una negociación. Ofrezcan algo a la enfermedad. ¿Qué deben cambiar? ¿Qué deben hacer? Algo que van a cumplir. Por ejemplo, voy a tomar mis medicamentos como lo ha indicado el médico. Es un ejemplo, pero ustedes saben lo que les dijeron. Yo no sé. Las que saben son ustedes. Son ustedes los que saben qué es lo que les está diciendo esa enfermedad. Y entonces, a partir de eso, van a hacer una negociación. Convenzan y pongan plazo. ¿En cuánto tiempo? ¿Una semana? Ustedes saben de qué son capaces y cuál es la disciplina que tiene cada uno de ustedes. 15 días, un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo se comprometen para que luego la enfermedad abandone ese cuerpo?
¿Y por qué lo va a abandonar? Porque he aprendido, por eso te vas a ir, porque en ese lapso yo he aprendido, aprenderé lo que tú vienes a enseñarme. Y si lo han logrado, si han logrado negociar, inhalen, exhalen y ahora quiero que se paren imaginariamente. Imaginariamente. Tienen ojos cerrados. Imaginariamente se paran y van hacia la enfermedad y la abrazan, la aceptan porque están luchando con esa enfermedad. Dejen de luchar. Abrácenla. Dejen que la enfermedad pueda trabajar. Es una maestra. La mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos a eso. Y cuando el alumno se opone, nos es difícil encontrar la estrategia para que pueda aprender. Así le pasa a la enfermedad, por eso evita irse. Pero ahora te voy a dejar trabajar y te voy a ayudar con los medicamentos, porque el medicamento ayuda a que la enfermedad repare de forma más rápida. Abracen a la enfermedad, díganle que la aceptan y que van a aceptar el aprendizaje que ha venido a darles, ese mensaje que les quiere transmitir, que van a aprender de ello y que van a cumplir con la negociación que acaban de hacer. Inhalen, exhalen largo, largo, largo y lento. Inhalen y exhalen largo y lento. Y cuando sea el tiempo de cada uno, lentamente abran sus ojos. ¿Cómo se sienten? ¿Alguien desea comentar algo? ¿Pueden reactivar su audio, Mónica? Sí, lo hice bien. Bueno, en este momento lo que me agobia la fibromialgia la pude ver. Eh, Me dice que viene a enseñarme amor propio y que tengo que empezar a vivir para mí. Claro, porque la fibromialgia son las fibras familiares. Mi familia me duele. Hazte que tenga dolor. Y entonces, para que ya no me lastimes más, ya tengo dolor. Ya no me lastimes. Ya tengo dolor. Por eso es la fibromialgia. Por eso me duelen todos los músculos del cuerpo. Porque me duele la familia. Y para que ya no me lastime, llega la fibromialgia y entonces ya no necesitas lastimarme. Eso es lo que está diciendo la enfermedad. Ya no necesitas lastimarme. Ya tengo dolor. Cuando es un dolor, Mónica, es una culpa. En la medida, un dolor es un síntoma. Me está indicando que algo anda mal en el cuerpo. Pero si ese dolor se incrementa, si se fijan ustedes, tenemos dolor de cabeza y no todos lo tenemos en la misma intensidad. Ese dolor me está indicando el grado de culpa que creo que tengo, porque haga lo que haga, las cosas no van a cambiar para la otra persona. Todos cambiamos porque queremos cambiar, no porque la otra persona se deshaga. Y entonces tenemos que quitarnos esa culpa. Es que se murió porque si yo hubiera hecho, no, se hubiera muerto de todos modos. Porque hasta ahí era su plan. Ya no había nada que hacer. Entonces me tengo que quitar esa culpa, porque si no, me voy a seguir enfermando. Y eso es algo de lo que le pasa a usted, Mónica, con todas las enfermedades que tiene.
Y precisamente con la fibromialgia, lo que le está diciendo es evite que le afecten. Yo sé que es difícil porque nos han enseñado que debemos atender a la familia, pero cada quien tiene sus propios problemas y cada quien los debe resolver. Nosotros, ¿por qué tendríamos que resolver los problemas de los demás? Dígame usted, lo que le Sí, estoy diciendo, ¿le resuena o no sí, le resuena? bastante, bastante. Ya Sí, se lo había comentado, me parece, en otras charlas. Ese dolor que usted tiene en el cuerpo, ¿qué es eso? Las ataduras sí, familiares, la fibromialgia, sí. los músculos, le duelen los músculos. Mm. ¿En qué parte le duele más? No, o sea, son crisis. Cuando Ujú. me duele el cuerpo generalizado, no me puedo parar, el dolor es extremo que ni el medicamento me hace. Sí he venido, bueno, yo sigo mucho lo que tú haces, muchas cosas, y he venido entrando en conciencia que hasta me di cuenta que toda la vida fui excluida de mi familia y tuve que, cargaba con el peso de los demás para hacerme notar. Entonces, si alguien me necesitaba, yo estaba ahí, cargando con lo que no me correspondía, ¿sí? Y eh, eso yo creo que es lo que me ha generado el cargar con cosas que no me tocaban. Déjela salir. Si le viene la emoción, déjela salir porque en ese Ujú. momento empieza a descodificar. Cuando usted ayuda a esa persona, usted quiere la felicidad y es fiel a esa persona. Le pregunto, ¿esa persona al mismo tiempo se convierte en su verdugo? Sí, sí, y ahorita eh, sé quién es mi hermana No y, necesita decirlo. y no sé, toda la vida como que luché para cargar, o sea, para que mi familia siempre estuviera unida, para que mi familia fuera feliz. Y hoy en día le queja haya una enfermedad y volvió a ser un caos la vida y, y me di cuenta que eso me afectaba, que ella me afectaba, que hace 31 años cuando mi papá se murió, antes de morir me dijo, prométame que usted se va a hacer cargo de su familia y yo tomé esa promesa y desde ahí, o sea, yo he sido muy enferma, pero hoy en día realmente lo que no me deja avanzar, lo que no me deja vivir, lo que no me deja parar es el dolor. Es el dolor que hay días que realmente vivo porque quiero salir adelante, porque quiero seguir viva, pero hay días que no me pudiera ni parar de una cama. Ok, Mónica, ¿usted está siendo atendida médicamente? Sí, solamente yo fui donde los médicos y bueno, me dijeron que tenía que tomar antidepresivos y me hicieron terapias como 3 meses y ya, no fue más. Y ahora pues en este momento sí tomo gotas naturales que me ayudan bastante cuando entro en crisis, entonces eh, me ayudan bastante. Opté, sí, por cortar, no, o sea, no dejé de, no salí peleando con nadie, pero decidí no informarme más de la vida de nadie de mi familia, porque cada vez traían a mí los problemas. Entonces, que mi hermana, que mi hermano, que no sé qué, y veía que eso me enfermaba más. Entonces decidí decirles, me alejo, no puedo más. Me caí, tengo que levantarme, tengo que sanarme, y eso opté, no escucho, no quiero saber de nada. Si me traen a mí, por favor, no me cuenten, no quiero saber, porque esos son los procesos de cada quien, les contesté. Ok, Mónica, vamos a hacer una cosa. Usted tiene mi número, me escribe y yo le voy a Ujú. mandar algo que va a tener usted que hacer. Listo. Solamente quiero que recuerden todos somos víctimas de víctimas. Todos estamos raspados. Venimos y estamos raspados.
Aquí no es culpa de nadie, ni siquiera de nosotros, porque hacemos cosas que nos han enseñado. Quizá luego decimos, hago las cosas porque quiero hacerlas. ¿En serio? ¿Quién le enseñó a tu mamá? Tu abuelo, tu abuela. ¿Quién le enseñó a ellos? Tus bisabuelos. ¿Y a los bisabuelos? Los tatarabuelos. Se fijan, observan, se dan cuenta que traemos toda la carga familiar. Toda la carga familiar. Así nos han enseñado. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No. Tampoco nosotros le hemos hecho eso a los hijos porque somos malos. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, pero no sabemos cómo hacerlo. Solo de la manera como nos han enseñado. O díganme por aquí, alguien es alérgico a las papayas del Himalaya, ¿sí? Es alérgico a las fresas de Nepal. Pues no, porque no las conocemos. Hacemos conflictos con lo que conocemos. Y en primer lugar nos tenemos que valorar nosotros. Hay una cosa, Mónica, usted tiene que trabajar con su niña interna. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar con nuestro niño interior. ¿Por qué? Porque a quien ofendieron, a quien le hicieron cosas, quien está sentido, es el niño interior. El adulto dice, yo ya perdoné. Ajá, ¿y por qué sigues igual? Porque el niño dice, o la niña, ¿y tú por qué perdonas y a ti no te hicieron nada? A la que le hicieron fue a mí. Y tú andas perdonando. Tenemos que volver a ser ese niño, esa niña. Y ahí nos vamos a curar. Porque vamos a entender que nuestros padres jamás querían nuestro mal. Así no los hayamos conocido, así nos hayan dado en adopción. Lo único que tenemos que hacer es agradecerles que fueron el canal para que estuviéramos aquí, que aceptaron el compromiso. De esa forma. Entonces, Mónica, si usted gusta, me escribe. Sí, listo, yo te escribo ahorita. Muchas Ok. gracias. Con mucho gusto y con mucho placer. Iris, dígame usted. Oh, buenas tardes a todos. Buenas Placer tardes. de estar aquí compartiendo mi primera vez. Bueno, yo tengo algo más o menos parecido como ella porque yo trabajé un poco como constelaciones familiares y después de eso desencadené, bueno, ya venía yo como con un sistema de culpa porque yo me cambié de país y mi mamá está pues en el país de origen mío, pero también ella que comenzó como a manipularme, que ella, como yo soy la hija menor, que yo era la que tenía que estar con ella. Y eso me comenzó a crearme mucho estrés y sentimiento de culpa. Y todo eso cuando estábamos en la meditación ahorita, eso, mi sistema digestivo prácticamente ha colapsado y eso me provoca como un susto y el corazón se me aceleraba horrible, 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 horrible. Claro, porque es el trozo cuando, fíjense bien, recuerdan hace rato que les dije, no sabemos en dónde hago el estrés, no me doy cuenta, pero el lenguaje habla. ¿Qué decimos? Ay, pero cuando voy con fulanita como pesa, me duele la espalda. Ahí está. El problema es en la espalda. Y decimos, me cayó como bomba en el estómago. ¿En dónde se hizo el problema? En el estómago. No puedo tragarla a la persona o a la situación. Tracto digestivo. En cualquiera de estas partes puedo hacer el conflicto y después generar una enfermedad que me viene a reparar por eso que estresé. ¿Sí? Nuestro lenguaje habla. Usted dice, se me acelera el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es casa, es territorio y usted está hablando de su casa. Por lo que entiendo, usted no vive en su país de origen. Y entonces, y dice, el estómago, sí, claro, lo que me cae mal, pero no es algo que sea concreto, o sea, esto que me voy a comer, háganme cuenta que fuera pan,
y me lo como y me cayó mal. No es el pan. El alimento, señores y señoras, ningún alimento cae mal y ningún alimento les va a provocar alergia. Quiero informarles, nada de eso va a pasar. Me El pasó, problema es que yo tengo un conflicto y entonces digo que el problema fue el pan o que la comida estaba echada a perder. Eso no es cierto. Simbólicamente, lo que hice fue que simbólicamente lo que estoy haciendo es comerme ese trozo. ¿Cuál es ese trozo? Que mi mamá me está manipulando. Pero usted ya me, se dio cuenta que su mamá sí, la quiere manipular. me pasó 2 veces, me dio una incontinencia fecal en la calle, Incontinencia fecal. fuertísima. O sea, era algo que yo no podía controlar. Fue Ok, algo horrible. ok, ¿por qué? Fecal es el desecho. El desecho, o sea, es colon. Y ahí son traiciones, pequeñas traiciones. Pero cuando algo sale por el ano, es en donde me siento, dónde está mi lugar. Entonces, ahí donde yo quiero tener mi lugar, que es mi familia, mi casa, discúlpenme la palabra, pero pues así lo dicen los amigos argentinos y los amigos españoles, me están cagando. O sea, me están traicionando. Y por esa razón no puedo contenerme. Se fija que la palabra dice incontinencia. Quítele in, sería contener. Pero no puedo. No las puedo contener. Y entonces la saco porque es una traición. Sí, y entonces, y después de eso me comenzó, bueno, yo dejé de hablarle un poco porque cada vez que yo hablaba con ella eso me generaba un estrés. Después empecé con apretar la boca porque, o sea, ya sentía que Sismo. no, sí, no, apretar la boca, yo estaba tranquila y apretaba los labios, porque, o sea, seguramente yo quería decir algo y no podía, porque claro, eso me estaba carcomiendo hasta que un día, pues, ni modo, colapsé y entonces eso me comenzó a crear un estado de culpa y entonces todo lo que yo comía me hacía daño. Todo lo que comía le hacía daño porque el alimento es madre. Mi madre me hace daño. Pero no quiere decir que vaya y me divorcie de mamá. ¿Ok? O sea, mamá puede decir lo que quiera porque mamá en su proyecto sentido, usted me dice que es la hija número. La última, 5, Cuando 5, entre usted y su hermana o hermano que es mayor que usted, ¿cuántos años se llevan? 7 años y ya está fallecida ella. Ok, usted es la hija bastón. Este es su proyecto sentido. ¿Cuál es en qué consiste la hija bastón? En la que me voy a apoyar cuando ya sea vieja, cuando sea anciana. Pero el problema es que esta hija bastón se está volviendo rebelde y Sí, me ha he abandonado. sido rebelde, he sido un Por poco eso, rebelde. entonces, por esa razón, usted siente esa culpa. Si no fuese así, usted no se hubiera ido de su país, se queda amarrada a su mamá. Lo que usted Es está que haciendo son reparaciones. cuando yo determiné salir de casa, porque yo ya había querido salir de casa y ella no me dejaba. Siempre vuelve a la casa, vuelve a la casa. Y entonces después dije yo, cuando empecé con la historia de salir del país, fue algo que yo lo hice todo en secreto, y dije, me voy a ir largo para que me sea difícil regresar. Claro, porque lo que usted sufrió fue se llama encopresis. Regularmente le pasa a los niños. Los niños no pueden contener las heces fecales, y entonces en la escuela pues les gana. Esa es una encopresis o cuando están dormidos. ¿Eso qué significa? Es un marcaje fuerte de territorio. Así como le hacen los animales, ¿qué hacen los lobos o los perros? Marcan con el Orina. orín, con la orina. Bueno, esa es euresis, ¿sí? Pero cuando es con las heces fecales, se llama encopresis.
y es un marcaje fuerte de territorio. ¿Y por qué es? Porque mi madre me ha dejado de lado. Y entonces lo que hago, como tengo un fuerte miedo, lo que hago es sacar el lastre, o sea, lo que no sirve, lo saco para poder huir. ¿O no le pasó eso? Huyó. Y por eso le dio esa diarrea, de que no puedo contener las heces. Eso fue lo que le pasó. Sí. Y necesita usted seguirlo trabajando porque no nada más tiene problema en el colon, tiene problemas también en el estómago. Usted lo dijo que ahorita que hicimos la técnica, le vinieron cosas y me decía que no podía ver. No sé si al final pudo ver su enfermedad, pero No, cuando yo no la pude preguntaba ver. me decía que no podía verla. Ok, porque a pesar de que usted ha tirado lastre, no ha terminado de tirarlo. No, Hay ese imagínese conflicto en varios órganos. que yo lo primero que enfoqué cuando cerré los ojos, vi como alguien, y lo estoy viendo ahorita, alguien como con lentes oscuros. Veo una figura, un rostro con lentes oscuros. ¿Y eso a quién le recuerda? Mm, No sé, Lo que no llega sé. primero. No le meta cabeza porque cuando le meta cabeza eso es consciente. No sé si será mi papá. Lo que le llega primero. Lo que le llega primero, eso es. Y la pregunta es, ¿para qué me llega? ¿Necesita usted la presencia de papá para que la defienda de mamá? ¿Papá vive? No, él murió cuando yo tenía 10 años. Ok. ¿Y ha sentido esa ausencia desde entonces? ¿Y por qué llora? Si papá murió cuando usted tenía 3 años. No viví ese luto. ¿No vivió el luto, el duelo de su papá no lo vivió? El duelo, sí, porque era niña y no comprendía mucho. Y eso fue, papá murió, no está, y yo nunca exterioricé ¿Le nada. explicaron que papá había muerto? Sí, me dijeron que papá había muerto, pero hasta ahí nomás. Ok, vamos a hacer algo rapidito porque no tenemos mucho tiempo y también otras personas quieren participar. Cierre los ojos, por favor. Si alguien tiene un problema parecido, cuando descodificamos una cosa, la puede descodificar todo el que la está escuchando. No necesita hacerlo presencialmente conmigo. Lo puede hacer porque le resuena. De hecho, hoy en la noche van a dormir muy bien. Me imagino la mayoría de ustedes van a estar cansados. Cierre los ojos, por favor. Inhale, exhale, vuelva a inhalar y vuelva a exhalar y vaya concentrándose en papá. Si lo conoció por alguna foto o como usted se lo imagine, eso no importa. Vaya pensando en papá y póngalo enfrente de usted, así con los ojos cerrados, imaginariamente, sin que necesite hablar en voz alta. Lo puede hablar mentalmente. Ponga a papá enfrente de usted y ponga a esa niña de 3 años, a esa niña que un día ya no vio a papá y le dijeron que había muerto, pero esa niña no entendía que es muerto y por qué ya no lo veo. ¿Y dónde está papá? Ahora lo tiene usted ahí enfrente. Quiero que lo abrace de los pies. Abrace a su papá de los pies. Aférrese a él como le hacen los niños cuando nos abrazan de los pies. Abrácelo y quiero que le diga lo que tenga que decirle, papito, ¿por qué te fuiste? Me has hecho mucha falta. Explícame dónde estás. Te amo mucho. Lo que usted le quiera decir. Abrace a papá de las piernas y sienta como papá le coloca las manos en la cabeza y sienta ese calor que le dan las manos de papá a esa niña de 3 años. Y ese calor le va invadiendo todo su cuerpo, va bajando por todo su cuerpo. Y la niña empieza a crecer y está abrazando a papá. Y ahora
lo está abrazando de la espalda, pero papá le abraza por encima de los hombros. Y abrace fuerte y dígale cuánto lo ama. Dígale cuánto lo quiere, cuánto necesita ese calor. Dígale lo bien que se siente sentirlo, amarlo, tenerlo presente. Abrace a papá. Ahora, dele un beso en la mejilla y sienta cómo él la llena de besos en la frente. Siéntalo. Mire, sienta, escuche las palabras de papá y quédese con ese momento. Abrácelo, abrácelo y sienta cómo se funde con él. Se hace una con él. Y quiero que ponga sus manos, la mano derecha en su hombro izquierdo y su mano izquierda en su hombro derecho. Encima, acá. Y abrácese fuerte y sienta ese abrazo de papá. Siéntalo fuerte, muy fuerte. Y ahora inhale, exhale, vuelva a inhalar y a exhalar. Y dele las gracias a papá por haberse hecho presente. Y cuando lo considere necesario, lenta y a su tiempo, poco a poco, abra los ojos. ¿Cómo estamos? Súper. ¿Cómo se siente? Mejor. ¿Se siente mejor? Sí, súper mejor. Con mucho gusto, con mucho placer. Gracias. Muchas gracias, Iris. Les quiero recordar que todo lo que estamos haciendo aquí está pasando en vivo por Facebook y que se sube a redes sociales. Están enteradas, desde un principio se les dijo que esto era público. Por esa razón no quiero que digan nombres, no quiero que digan nada, porque no necesitamos decirlo. En una terapia privada sí, porque es privada, pero estos son eventos públicos, pero les sirven muchísimo a ustedes, les sirven muchísimo a los que no quieren participar, no quieren sacar los secretos enferman, ya les dije, y luego no nos enferman a nosotros, nos enferman a nuestros hijos. Por eso tenemos niños que les llamamos niños síntomas. Esos niños síntomas, otras personas les dicen que son angelitos. Y sí, precisamente son angelitos, que hicieron un pacto para venir a limpiar toda la suciedad del clan. Eso es a lo que vienen. Por eso son niños de amor. Son angelitos. ¿Alguien más quiere participar, Givita? Ahí me escucha, doctora. Buenas tardes. Claro que sí, la escucho. La escucho muy bien. Dígame usted. Gracias, sí, señora. Pues con respecto a eso, todavía me sigue lo de la endometriosis. A mí me volvieron a hacer otra biopsia de endometrio hace como unos 4 meses y pues la biopsia salió bien, para nada de malignidad, pero todavía sigue engrosado el endometrio. Entonces tengo ahora otra vez otra ecografía ultravaginal para saber qué. El médico me dijo que me iba a hacer el seguimiento, a ver qué pasaba. Entonces, Ok. doctora, sí, señora. Ok, entonces, el problema es que el endometrio está engrosado. Sí, sí, señora. Sí. Supuestamente debes tener un grosor de, digámoslo así, de 3 centímetros, es lo que yo entiendo. Y el mío está más o menos en 8. Sí. Pero pues cuando el médico me mandó a hacer de nuevo otra biopsia para saber si había alguna malignidad o algo, y pues eso sí salió bien, o sea, nada de malignidad. Ajá, ok. Ok, entonces, ¿qué es lo que usted quiere trabajar hoy? Lo de la endometriosis. Lo de la endometriosis. Ok, a ver, Givita, eso ya lo habíamos trabajado. Le voy a decir una cosa. Hay enfermedades que, de acuerdo al tiempo en que han sido incubadas,
es el tiempo que tardan en sanar. ¿Ha visto usted mejoría o no? Pues con respecto a esto, yo siento que sí, o sea, en mi adentro, porque también me afectaba mucho el colon, por ejemplo, y pues yo he estado de un tiempo para acá, me he mejorado bastante, ya no tengo problemas de colon, ¿sí? Pero, por ejemplo, de la endometriosis, yo no sangro, no siento dolor, y pues yo todos los días siempre estoy positiva, positiva, y el objetivo es verme sana en lo posible que, en lo que su merced me enseñó en la terapia que hicimos, pues yo en lo posible hago todos los días mis meditaciones, por decirlo así, para poderme ayudar. Me da un poquito de susto, sí, pero pues no, trato de estar positiva. Okay. ¿Usted se sigue culpando por no tener hijos? De pronto sí, señora. Ahí está el problema, Gibi. Va usted a colocarse, y esto es un método bastante conductista, pero muy efectivo, porque de pronto yo lo uso. Muchos biodescodificadores, o sea, también somos biológicos y somos humanos y también nos enfermamos. O sea, no crean que porque sabemos no nos enfermamos, pues claro que tenemos emociones y las emociones no las vemos. No quisiéramos emocionarnos, pero somos seres biológicos y por ende nos emocionamos con distintos eventos, ¿ok? Y entonces usted me dice, hago mis meditaciones. De nada le sirve hacer meditaciones si en el resto del día, ¿ustedes por qué creen que la ley de atracción dicen que no funciona? Yo les pregunto, ¿ustedes han visto la película, han leído el libro y han leído El secreto del más secreto y el más secreto? ¿Sí o no? ¿Nadie? Estoy segura que por ahí alguien sí. Y no le ha resultado. ¿Por qué no le ha resultado? No le ha resultado. Eso es una falacia. Sí le ha resultado. Tan es así que miren su vida. Nadie dijo que la ley de atracción era nada más positiva. También es negativa. Y a nosotros nos han enseñado a pensar negativamente. O díganme que no. Niéguenmelo. Sí, señora. Nos han enseñado a pensar así. Tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Y el 99.9 de esos pensamientos es negativo. Ay, ya viene la quincena, pero le debo a Juan, a Pedro, la tanda. No, pues ya me quedé sin quincena. Todavía no tengo el dinero y ya lo repartí. ¿Ok? Esos son pensamientos negativos. Givita, cada vez que usted se cache con un pensamiento negativo de es mi culpa, por mi culpa no me embaracé, yo no quise tener hijos, es mi culpa, o cualquier otro pensamiento negativo, y es para todos los que sean diestros. ¿Cómo voy a determinar la lateralidad biológica? Facilito. ¿Qué mano utilizan para asearse cuando van al baño? No me lo digan. No me lo digan. ¿Ok? Esa mano determina su lateralidad biológica porque para la biodescodificación no existen los ambidiestros. Siempre hay una lateralidad que es mayor. ¿O qué mano utilizo para golpear a otra persona? Eso les indica cuál es su lateralidad biológica, porque pueden ser diestros sociales, diestros culturales o zurdos, pero biológicamente así se determina. Entonces, en esa mano que utilizo para asearme cuando voy al baño o para golpear a la otra persona, ahí se va a poner una liga, no sé cómo le digan en su país. ¿Qué, perdón? Cauchito. Un cauchito. Se lo va a colocar. Y cuando se cache teniendo un pensamiento negativo, desde uno o dos, los que quiera. Y verá que al paso de los días el cerebro entiende. Cada vez que pienso mal me golpea. Y no le gusta. El primer día se va a golpear mucho. Pero al cabo de una semana, 15 días, verá que ya no. ¿Ah? De que es efectivo, es efectivo. Miren,
Ah, sí, Es esta. sí. No sé cómo le llamen en el país de cada uno de ustedes, caucho, no sé, porque luego me salen con unas palabras medias raras. Bueno, ustedes dirán que los mexicanos somos raros, pero no, nosotros somos los más normales del mundo. Así decimos todos. ¿Ok? Es esto, se lo colocan ustedes y cada vez que tengo un pensamiento malo, miren, ahí, Y me eso sí, caché, o sea, así de, ay, ya la regué, acá. Y verán lo que pasa. ¿Ok? ¿Listo? bueno, sí, señora. Muy Gracias, Mari. bien, muy bien. Bien, ¿alguien más que desee trabajar algo? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? ¿Nadie está enfermo? Ay, cómo bajo la mano. ¿Todos estamos perfectos? Eso es una enorme alegría. Oigan, que todos estemos perfectos. Lupita, dígame, Hola. ¿cómo está? Ah, pues yo creo que todavía en proceso de, de duelo. En proceso de duelo, claro, y eso es normal. Eso es lo más normal del mundo cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido. Lo más normal del mundo es que tengamos duelo, porque si tenemos duelo bloqueado, ahí sí tenemos un grave problema. No, pues digo, ya no lloro, pero sí hubo un momento en el que sentí como que todo era muy grande, como un vacío muy grande. La cama es grande, todo es grande. Y eso me ponía mal, me ponía mal. Okay. Este, no, no hay culpas. Gente me ha dicho que si lloro por culpas, pero no, no es culpa. Más bien es que lo extraño como antes, como cuando él estaba fuerte y que los dos pues estábamos sacando adelante a la familia. Ok, Y ¿tiene entonces recuerdos? ese mandé, ¿Tiene usted recuerdos? sí, muchos buenos, muchos recuerdos buenos. Ok, ok. Y Y eso es lo que añora. sí, Ok, Lupita, ¿usted ya sabe la técnica de las cartas, en qué color van, cómo se usan, de qué tinta, sí o no? ajá. Ok, entonces le va a escribir a su esposo y le va a ir dando las gracias. Primero le va a reclamar, porque te fuiste, porque me dejaste, ya sabe todo lo que hacemos. Sabe que yo le entiendo perfecto. Para todos los demás, si no lo saben, yo perdí un hijo, él se fue hace 6 años, me parece, en el 2017. Y si no fuera por él, yo no estaría aquí. Y recordando a mis hijos, les quiero decir a todos ustedes, y ojalá mi hijo un día vea este video, mi hijo menor, hoy es su cumpleaños. Por eso hice esta conferencia, no del hijo que falleció, es del hijo que está vivo. Mi hijo que está vivo hoy cumpleaños. Mi hijo que se fue, que está en otra dimensión, seguramente está muy feliz por el cumpleaños de su hermano. Y porque yo esté haciendo esto con ustedes. Entonces, le entiendo perfecto lo que usted me está diciendo. Por esa razón, debe hacer una carta donde usted primero reclame. Y cuando termine de reclamar, dé las gracias por todos esos recuerdos. De las gracias porque ahora la cama es más grande. Pero yo sé que tú estás, aunque la cama se sienta grande. Aunque en la mesa esté una silla vacía, tú estás aquí, aunque no te veamos. Y por esa razón te doy las gracias. Y llórele todo lo que le tenga que llorar, porque le voy a decir una cosa, Lupita, las cremas son bien caras, debería de ver usted. En serio. Entonces uno llora, se vacía y ya. ¿Por qué? Porque cada vez que usted llora, el cerebro entiende que se le murió otro marido. O sea, que ese evento pasó en junio,
En junio, julio. Entonces cuéntele los días y las veces que ha llorado por día. Son los maridos que se le han muerto en su cerebro. Y después, cuando relaje totalmente, porque ya está en el proceso de relajación, repara con una enfermedad. Le pregunto, ¿usted quiere eso? No. Ok, entonces el proceso de duelo no lo podemos cortar. Cada quien lo tiene en diferente lapso de tiempo, ¿sí? Algunos más corto, algunos más largo. Pero ¿por qué lo hacen largo? Porque no tienen la información que usted tiene, Lupita. La que le estoy diciendo en este momento y se lo estoy diciendo a todos los demás. Cada vez que lloramos por un evento, por ejemplo, estoy llorando porque mi marido me pegó, pero al rato también lloro y se lo cuento a la vecina y lloro porque para que me conmisere, ¿no? Para que diga que yo soy la víctima. Cada vez que digo que me lloro porque me pegó mi marido, no me ha pegado una vez, me ha pegado como 10,000, como en una semana. Okay. Doctora. Es que lloro por un evento y lo recuerdo, mejor recuerde momentos felices donde fuimos prósperos, donde estuvimos muy bien, y usted me dice, yo me comprometí con usted y no sabe usted que yo mi palabra la empeño y mi palabra vale. Así. Y se lo he demostrado. ¿Ok? Sí. Entonces, empiece con eso. Ok, doctora, y es que pasó algo muy chistoso ahora el 15. Pues aquí estuvimos mis dos hijos y yo. Y pues la verdad es que cenamos, pero sentimos como algo extraño, porque pues obviamente él ya no está. Pero todo el día de ayer estuvimos enfermos del estómago. Claro, porque es algo que no logran digerir. ¿Para qué me sirve el estómago? Para digerir. Para digerir. Y cada vez, fíjense bien, a los que están aquí les voy a contar rapidito. Había una vez una señora que tenía 5 hijos y que a los 5 los quería muchísimo. Pero esa señora no era feliz y lloraba muchísimo porque había perdido al más pequeño. Y le reclamaba a Dios, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué no me dejas verlo? ¿Por qué si era el más pequeño, el más obediente, el más educado, el que más me quería, te lo llevaste? Y un día, una vecina le dijo, ¿por qué no le pides a Dios que te deje verlo? Y estuvo buscando a Dios y un día logró contactarse con él. Y le dijo, déjame verlo. Y Dios le contestó, no, no puedes verlo. Pero tanto lloró, tanto imploró, tanto rogó, tanto exigió, tanto suplicó, que Dios dijo, está bien, te voy a dejar que lo veas, pero él no puede verte. Solo tú lo vas a ver. Y entonces empezó a ver como una larga fila de niños avanzaba y avanzaba, y todos los niños llevaban una velita encendida en su mano. Iban muy felices, cantando y caminando, y avanzaba y avanzaba y avanzaba la fila. Pero no veía a su hijo. Ella estaba escondida y los veía a todos pasar y no veía a su hijo. Dios, ¿por qué no veo a mi hijo? Y le decía, paciencia, mujer. Y así siguieron pasando los niños cantando, sonriendo, felices, con una velita encendida. Y allá, al final de la fila, vio a su hijo. Y venía triste, con una vela apagada. Y entonces ella le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué mi hijo tiene su vela apagada? Y Dios le contestó, cada vez que lloras, con tus lágrimas, le apagas la vela. Y él tiene que regresar. Por eso es el último de la fila, porque no le estás permitiendo llegar. No le permites llegar y tú lo regresas. Por esa razón,
Debemos de sufrir el duelo porque son dos razones principales en un duelo, el apego y la culpa. Primero lloramos por apego. Estamos apegados hasta a los lápices, no los queremos tirar, menos a una persona y menos a un esposo. Pero así como tenemos ese apego, debemos también de despegarnos y dejarlos ir, porque es un plan que ellos hicieron. Ellos determinaron, cada uno de nosotros determina. No importa que sean nuestros hijos, son nuestros hijos, pero no son de nuestra propiedad. Tienen libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos un albedrío y debemos dejarlos ir. Empiece con eso, Lupita, por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Bien. ¿Hay alguien más que quiera trabajar algo, que quiera comentar algo? Si no, yo les doy las gracias a todos los que se tomaron un minuto de su tiempo. Bueno, no fue un minuto, pero muchos minutos. Y estuvieron aquí. Espero que les haya sido de utilidad, que les sirva, que se hacen reparaciones el día de hoy. No se preocupen, es que aunque ustedes digan, yo no tengo esa enfermedad que mencionaron, el inconsciente dice, ¿qué crees? Sí la tiene. Y por esa razón están haciendo una reparación. Recuerden tener dulzura en su vida, porque si no llega la dulzura, si la dulzura se va, la dulzura es mamá. Eso es lo que representa. Pero si la dulzura se va, viene la diabetes. Porque el cerebro, cuando nosotros empezamos a hacer ese tipo de conflicto, le avisa al páncreas que deje de producir el glucagón, ¿sí? Y cuando se empieza a dejar de producir el glucagón, entonces se aumenta la producción de glucosa y eso es a lo que llamamos diabetes, pero que también puede generar en otras enfermedades, ¿eh? Puede ser hipoglucemia, que está considerada dentro de la diabetes, puede ser pancreatitis, puede ser glucanoma, cualquiera de esas enfermedades puede ser. ¿Y cuáles son los síntomas que puedo presentar? Pues latido rápido del corazón, hormigueo en los labios, hormigueo en la lengua, en las mejillas, ansiedad, irritabilidad, sudor, visión borrosa, fatiga, palidez. Así que, ¿por qué les comento de esto? Porque es una de las enfermedades más recurrentes en nuestro tiempo. Y le echamos la culpa a los alimentos. Bueno, es que le contribuimos por alguna razón. Eso no es gratis. Nada en esta vida es gratis, ni nada es casual. Nada es casual. El hecho de que coma azúcar quiere decir que cuando como azúcar, un alimento que tiene azúcar, quiero sentir ese amor de mamá. Conscientemente no, pero inconscientemente sí. ¿Qué hacemos cuando nos peleamos con el novio, con el marido? Agarramos el bote de el helado o los chocolates, porque el chocolate me representa a papá y quiero sentir la protección de papá. O vamos con el pan es papá. Entonces quiero sentir la protección de mi papá y por esa razón como pan. Nada es casualidad, nada, nada. Ni siquiera cuando me pongo un implante de boobies. Y si tengo mucha cadera, si tengo poca boobie, si tengo boca chiquita, si la tengo grande, si tengo cachetes, todo tiene un significado. Desde el proyecto sentido, el transgeneracional y desde los 0 a los 14 años, en donde se hacen las improntas. Y después, yo soy responsable de todos los conflictos que pasan en mi vida. Así funcionamos los seres humanos. Y si todos conociéramos esta información, sí nos enfermaríamos, pero sabríamos por qué y sanaríamos muy rápido. Es como cuando en la casa se nos daña la llave, se nos daña la chapa de la puerta, nos hace una gotera, se rompe un vidrio y sabemos por qué y sabemos qué hacer y lo solucionamos así, ¿o no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, les agradezco mucho y repito nuevamente, muchas felicidades a mi hijo Cristian Joel. Hoy es su cumpleaños y por esta razón estoy haciendo este en vivo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Les agradezco muchísimo. Gracias.
Luz para todos. Gracias. Gracias.